Hola gente, bien, vamos a continuar con la parte de vasos del miembro superior. Vamos a hablar sobre las venas y dar un toque así a grandes rasgos de los linfáticos, ¿sí? Bien, cuando se habla de venas, recordar que tenemos dos grandes grupos. Por un lado, la red venosa profunda y luego la red venosa superficial. Sobre red venosa profunda, mucho no vamos a tocar porque se trata de venas, son las venas conocidas como subfaciales, o sea, profundas las fascias, y son las venas que acompañan a las arterias. Todas esas arterias que habíamos hablado en la clase anterior, arterias del miembro superior, arteria axilar, braquial, radial, cubital y sus ramas, así como también las arterias de las manos, los arcos palmares, ¿sí? Todas esas venas, todas esas arterias están acompañadas por sus venas. De ahí que a estas venas se los conoce también como venas satélites, ¿sí? Y como les dije, acompañan las arterias, tienen su mismo recorrido, sus mismas relaciones. La única diferencia es que vamos a tener dos venas por cada arteria, ¿sí? Eso significa que si tenemos un arco arterial palmar superficial, vamos a tener dos arcos venosos palmares superficiales, dos arcos venosos palmares profundos, dos arcos dorsales y así. Dos venas radiales, dos venas cubitales, dos venas braquiales. Y a nivel de la región axilar, ahí ya se normaliza, por así decirlo, ya tenemos una sola vena axilar, ¿ok? Una arteria axilar, una vena axilar. Bien, vamos a enfocarnos en esta clase en lo que son las venas superficiales del miembro superior. Estas venas son venas suprafaciales, o sea, están superficiales a las fascias, como vemos en esta imagen, ¿sí? O sea, estas venas recorren lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Son bien superficiales y por ende no están acompañadas por arterias, ¿sí? La famosa regla aquí se rompe, la regla de que toda arteria tiene que estar acompañada por una vena, es cierto. Ahora, no todas las venas están acompañadas por arterias, ¿sí? Bien, entonces, como les dije, son venas superficiales y son muy importantes que conozcan, es muy importante, mejor dicho, que conozcan la anatomía de estas venas porque estas venas son muy utilizadas en lo que es la práctica clínico-quirúrgica, ¿sí? Se utiliza para la administración de medicamentos, así como también de fluidos a la sangre. ¿Por qué? Porque estas venas pueden observarse, se puede percibir bajo la piel del paciente. En algunos casos es un poco dificultoso, principalmente los que tienen mucho tejido graso, pero la mayoría de las veces se perciben, entonces puede utilizarse como vía para administración de medicamentos o de fluidos. De ahí que tienen que conocer la anatomía. Bien, comenzando aquí en la mano. Fíjense en lo que es la imagen. Miren aquí. Tenemos una densa red de venas superficiales a nivel de los dedos. Esto es el dorso de la mano, ¿sí? Se reconocen algunos principales troncos que están a nivel de los metacarpianos, ¿bien? Y así tenemos que
a nivel del pulgar, de la base del pulgar, tenemos una vena que va subiendo, que se va originando, un tronco un poco más voluminoso, ¿sí? Que es esto que ven aquí, que se conoce con el nombre de vena cefálica del pulgar, ¿sí? Acuérdense, cuando utilizamos el término, el nombre de cefálica siempre va a ser externo, o sea que lateral o radial. Y cuando utilizamos el nombre de basílica, siempre va a ser hacia el lado medial o cubital. Entonces aquí tenemos la vena cefálica del pulgar que va ascendiendo, ¿sí? Drenando todo lo que son estas pequeñas venas de la mano. Lo mismo ocurre hacia el lado medial, hacia el lado cubital. Vemos aquí el origen es lo que continúa la vena metacarpiana del quinto dedo. Aquí tenemos ya ascendiendo, ¿sí? Esto es lo que se conoce como salvatela del meñique o vena metacarpiana del quinto dedo. Esto es a nivel de la mano. Aquí tenemos otra imagen, una disección. Esto nos muestra la piel, el tejido graso, el tejido celular subcutáneo. Y aquí tenemos la vena que va ascendiendo desde el quinto dedo y más o menos aquí no se ve la del pulgar. Estos dos troncos venosos, la que viene del quinto dedo va a dar origen a esta vena que es la vena basílica ya del antebrazo y esta es la vena cefálica, la que se continúa de la vena del pulgar, va a dar origen a la vena cefálica del antebrazo. Y aquí tenemos una imagen del antebrazo. Eso que vimos de la mano era a nivel del dorso de la mano. Aquí tenemos la palma, ¿sí? A nivel de la palma, estas venas son pequeñas, digamos, de mucho menor calibre. Y generalmente se reconoce unas pequeñas venas que se van juntando a nivel de la muñeca, de la región anterior de la muñeca, para dar origen a una vena mediana, ¿sí? Una vena mediana o intermedia del antebrazo. Esto es inconstante, gente. No siempre hay una vena intermedia aquí. A veces es una simple red de pequeñas venas que van ascendiendo por la cara anterior del antebrazo. Bien, aquí hay mucha variación. Tienen que tener en cuenta eso. Bien, así tenemos, hablando de las venas del antebrazo, reconocemos un tronco a nivel lateral, que es esto, que se llama vena cefálica del antebrazo. Reconocemos un tronco medial, que es la vena basílica del antebrazo, y la vena intermedia. ¿Qué pasa a nivel del codo? La vena intermedia, cuando existe, se divide, como ven aquí, en una vena mediana basílica, porque se dirige hacia la vena basílica, y en una vena mediana cefálica, porque se dirige hacia la vena cefálica, ¿sí? Y de esta manera hay una conexión. Bien, otro punto que no le había dicho al principio es que estas venas de la red superficial se conectan con venas de la red profunda en algunos puntos. Por ejemplo, a nivel del codo, aquí hay una conexión justo donde la vena intermedia se divide, hay una conexión con una vena de la red profunda. Bien. De esta forma, la vena cefálica, la vena basílica, la intermedia con su división, forman lo que se conoce como M venosa del codo, ¿sí? M porque forman una letra M. Aunque en realidad esto no siempre ocurre. En más, en la minoría de los casos ocurre esta disposición, la famosa M venosa, ¿sí? La mayoría de las veces probablemente ni hay una vena intermedia, ¿sí? Directamente la vena cefálica origina una rama que se dirige hacia la basílica, una vena mediana del codo que cruza el codo, la flexura del codo. Esa es la disposición en la mayoría de los casos.
para que tengan en cuenta. Bien, y así tenemos que se forma la vena cefálica aquí ya del brazo, que va ascendiendo por el brazo, y la vena basílica, ¿sí? Esto es lo que esto le acabé de decir. Esta es la disposición o la, o la configuración que adopta eh, el sistema de venas aquí a nivel del codo. Como ven en esta imagen, aquí no hay una M venosa, ¿sí? Aquí vemos la vena cefálica, basílica. Aquí vemos la vena cefálica pequeña y esta, fíjense, esta es la vena mediana del antebrazo, ¿sí? Bien, y aquí, fíjense, esta sería la vena mediana que desemboca en la vena basílica. ¿Mm? Aquí se pierde la configuración de la famosa M del codo. Bien, no importa mucho como les dije, porque hay mucha variación. Aquí hay una vena perforante, aquí tiene que haber una conexión con la red profunda. Y ahí, de esta forma, llegamos al brazo, donde tenemos dos venas en el brazo. La vena que sigue el lado lateral del bíceps, que es la cefálica, fíjense. Luego de ascender por el lado lateral del bíceps, ocupa ya en la parte superior, ocupa el surco entre el deltoides y el pectoral mayor. El surco delto pectoral hasta llegar aquí a nivel de la clavícula. Por debajo de la clavícula es donde esta vena se profundiza, perfora la fascia y así llega a la red profunda. ¿A qué vena le encuentra en la profundidad? Le encuentra la vena axilar. Bien. La otra vena es la vena basílica. Fíjense, la vena basílica es de mayor calibre, mide casi 1 centímetro de diámetro, entre aproximadamente una media de 8 milímetros. Sin embargo, la vena cefálica tiene un diámetro de 4 a 6 milímetros, ¿sí? Y también de ahí viene el nombre de basílica. De repente siempre mencionamos el nombre de vena basílica, pero no sabemos el significado de la palabra o por qué se le llama vena basílica. En realidad la palabra basílica, de repente muchos ya escuchamos, ¿verdad? Viene del griego, que significa casa real o algún tipo de obra arquitectónica, ¿verdad? Por ejemplo, a las grandes iglesias se lo conoce como basílica, pero también tiene otro significado, ¿sí? Que eh, significa mayor o principal, ¿sí? Y esa parte del significado es lo que se usó en anatomía. Bien, sería como la vena principal del brazo, por su mayor calibre. Y la palabra cefálica viene de que va hacia la región cefálica, o sea, la parte superior del cuerpo. ¿Sí? Como que la vena cefálica llega a un nivel más superior comparando con la vena basílica. Eso es un poco para que tengan en cuenta de dónde vienen los nombres. ¿Sí? Aquí tenemos la vena cefálica que luego de ocupar el surco deltopectoral se profundiza, le dije atraviesa una fascia. Esta sería la fascia córacocostal, que es parte de lo que es la fascia clavipectoral o la parte superior de la fascia clavipectoral. Ahí está perforando la fascia para llegar al sistema profundo. Ahí en la profundidad se observa la vena axilar. ¿Sí? Y eso tienen que saber. Tienen que saber que la vena cefálica desemboca en la vena axilar. Y la vena basílica,
Sin embargo, aquí en la parte media del brazo ya va profundizando, se atraviesa, perfora la fascia del brazo, se profundiza y luego tiene que llegar a la red profunda también. A ver, más o menos la vena basílica tiene que desembocar a este nivel, justito a nivel de la vena axilar, o mejor dicho, a nivel del origen de la vena axilar. Fíjense en este esquema, en este diseño, ahí tenemos la vena axilar. Ustedes saben que la dirección de la sangre venosa es digamos, de los extremos del cuerpo hacia el corazón, o de los tejidos hacia el corazón, y la dirección de la sangre arterial es del corazón hacia los tejidos. O sea que nuestra vena axilar se tiene que formar a este nivel. Aquí se origina y luego se dirige para continuarse con la vena subclavia. Ahora, ¿cómo comienza o cómo se origina la vena axilar? Ahí está. Fíjense en esta imagen, aquí tenemos las venas braquiales. Las venas braquiales son las que acompañan a la arteria axilar, o sea, son del sistema profundo. Y dijimos que tenemos dos venas braquiales. Y ahí tenemos las dos, fíjense, las dos venas braquiales que se unen, más la vena basílica que viene desde la superficie, colabora, se unen con las dos venas braquiales o encuentra a las dos venas braquiales y así se forma la vena axilar. Y la vena cefálica que, como les dije, desemboca en un punto más superior, de ahí el nombre de cefálica, aquí en la vena axilar, ya cerca de su continuación con la vena subclavia. Eso es con respecto a las venas del miembro superior. Ahora un poco de linfáticos, como les dije, no vamos a entrar mucho en esto. En una clase les había hablado sobre qué son los vasos linfáticos. Le había dicho que las arterias llegan a los tejidos, se van dividiéndose hasta formar arterias más pequeñas, que son las arteriolas y luego los capilares. A nivel de los capilares, la sangre, digamos, o los componentes o líquido de la sangre tiene que pasar a las células, ¿sí? A nivel de los espacios entre las células, y luego todo ese líquido, toda esa sangre tiene que ser nuevamente drenado por el sistema de venas, ¿sí? Para que toda esa sangre pueda volver al corazón a través de las venas. Ahora, le había dicho que no siempre, o sea que ese líquido no es drenado en su totalidad por las venas, queda un líquido alrededor de las células, en los espacios, digamos, intersticiales, ¿sí? De ahí que se le llama líquido intersticial. Bien, y ese líquido remanente es lo que tiene que ser drenado, ¿sí? Por otro sistema de vasos, y ahí vienen a, a entrar los vasos linfáticos, ¿sí? Y ojo, mucho ojo, lo que drena los vasos linfáticos, o sea que ese líquido linfático que se conoce como linfa no es sangre, ¿sí? No tiene glóbulos rojos y muchas otras células de la sangre, no tienen, ¿ok? Entonces, todo ese vaso linfático, esa linfa es drenado por los vasos linfáticos que en algún punto tiene que volver a drenarse o a desembocarse, mejor dicho, en el sistema de venas, en la vena, en el sistema de vena del cuerpo. Bien, fíjense lo que es el miembro superior. Estos son los vasos linfáticos, una densa red. Si se fijan ustedes aquí, van acompañando en parte a las venas, ¿sí? Y luego tienen que llegar aquí a su primera estación ganglionar. Yo le había dicho también que estos vasos en algunos puntos eh, presentan ganglios, ¿sí? Que son como lugares de estación de estos vasos, de este líquido linfático.
los ganglios linfáticos, que son verdaderos filtros que se encargan de filtrar ese líquido, esa linfa. Bien, y en estos ganglios linfáticos se encuentran varios tipos de células que forman parte de lo que es el sistema inmune, varios tipos de linfocitos, de células plasmáticas, macrófagos, ¿sí? Que son células que van a dar mejor en la parte de fisiología o histología. Entonces estas células del sistema inmunitario se encargan de filtrar el líquido linfático que está llegando a los ganglios a través de los vasos linfáticos. Y aquí tenemos a nivel del hueco de la axila, digamos, la principal estación de ganglios. Fíjense en lo que es aquí. Tenemos un grupo alrededor de las venas braquiales, ¿sí? Que es el grupo braquial. Tenemos otro grupo a nivel de los vasos subescapulares, otro grupo aquí a nivel de los vasos mamarios externos, ¿sí? Otro grupo aquí a nivel de los músculos pectorales y el grupo más apical o superior sería ya a nivel subclavicular. Toda esa linfa que va llegando desde la porción libre del miembro superior tiene que llegar y pasar o filtrarse a nivel de estos ganglios. Así que son ganglios muy importantes. Bien, eso es todo. Aquí terminamos lo que es la parte vascular. Hablamos de arterias, de venas y un poco de lo que es la linfa, ¿sí? Con respecto al linfático, lo que tienen que saber simplemente son los grupos aquí en la axila, los grupos ganglionares, para que tengan en cuenta. Y eso es todo, ¿eh? Bien, gracias.